Olá, o cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília vão tratar hoje da questão latino-americana, sobretudo da situação surgida com as pressões internacionais sobre os governos progressistas da América Latina. Nós trouxemos para falar sobre o assunto um expert lá no México, Salvador González, que está na Cidade do México neste momento, e eu aqui em Brasília, e nos falamos através do Skype. Bom, Salvador, é um prazer enorme tê-lo aqui no Café na Política, e antes de mais nada eu gostaria que você comentasse, porque está causando uma certa apreensão essas pressões internacionais, sobretudo, que têm sido muito intensas sobre o governo Dilma. Mas a gente sabe que também a Cristina sofreu a mesma arremetida, o Maduro também e os demais países, Rafael Correa lá do México. Você tem escrito muito para esses jornais, essas redes sociais, e tem uma coluna chamada Repórter Global, que é distribuída para vários portais, tanto do México como do exterior. Muchas gracias, Francisco, por invitarme a este programa Café en la Política, que entiendo tiene gran difusión a través de las redes sociales y que, bueno, tienes muchos seguidores y bueno, es importante que existan este tipo de programas en las redes sociales porque el Internet está acercando a mucho público que antes no era posible porque estaba sujeto a los medios de comunicación tradicionales, como es la televisión, que no deja de ser siempre un negocio privado, los grandes periódicos también, que igual son empresas que no siempre responden al interés y a las necesidades de los pueblos. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Bueno, é prazer enorme tê-lo aqui no nosso Café na Política, mas aqui, Salvador, nós estamos um pouco apreensivos com essas pressões internacionais que se materializam principalmente através de uma campanha dos meios de comunicação massivos contra o governo, com notícias negativas e às vezes até de forma de insurrecional contra o governo, e inventam e trazem muitos fatos que são difíceis de comprovar, e com aquele denuncismo que caracterizam aqueles golpes de Estado que nós costumamos ver na América Latina antes dessa atual fase dos governos progressistas. Então eu gostaria de ver a sua opinião como expert internacional, como analista, não só dos problemas latino-americanos, como também dos países emergentes. Eu já vi muitos de seus artigos sobre a Ucrânia, sobre essa situação lá dos imigrantes lá na Europa, e de certa forma você tem uma posição privilegiada e pode me dar uma luz neste aspecto. Sí, Francisco, pues es que tenemos nosotros en México y en América Latina también, no solo México, tenemos al imperio estadounidense. Muchos no gustan llamarle imperio porque no funciona precisamente como un imperio en el sentido clásico, como el imperio griego, por ejemplo, pero se comporta como tal, puesto que utiliza todos los recursos a su alcance para imponer sus condiciones y en cualquier parte del mundo. Sabemos que en materia de geopolítica Estados Unidos tiene una predominancia que viene heredado de los tiempos de la Guerra Fría, el periodo que viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la URSS y del muro de Berlín.
esa inercia que trae Estados Unidos comportándose como el único, digamos, en la palestra mundial, y donde cree que una vez que cayó su enemigo principal, que era la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, puede seguirse comportando como el amo del mundo, y quiere imponer, a raíz de, insisto, la desaparición de la Unión Soviética, el unilateralismo, cosa que, por cierto, ya no le funciona. Los últimos años, sobre todo desde la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia, este país ha surgido como una gran potencia, de la mano del silencioso pero muy fuerte surgimiento del capitalismo muy a la China, como se dice. Un país que con cimientos socialistas, pero que finalmente ha venido instrumentando mecanismos capitalistas para poder crecer, y lo ha hecho, vaya, si lo ha logrado. Ya es una gran potencia, la China. Y bueno, ahora de la mano ambos países, a través de figuras como los BRICS, por ejemplo, donde están, como sabemos también, además de Rusia y de China, están Sudáfrica, está por supuesto Brasil, la India. Están representando un contrapeso muy fuerte para Estados Unidos, cosa que a Estados Unidos no le gusta. Pero sabes, Salvador, que nossa entrada no BRICS coincide mais ou menos com a intensificação das pressões sobre o governo Dilma Rousseff. Porque a gente via, né, as pressões terríveis sobre o Maduro na Venezuela, sobre a Cristina lá na Argentina, mas aqui havia pressões, mas não eram tão intensas, não é? E nem chegaram ao nível que chegaram hoje, que é praticamente de insurreição, né? Insurreição midiática ou de conjura midiática contra a presidente da República. Então, você vê algum elemento aí na entrada, na nossa entrada no BRICS? Sí, a lo que voy, Francisco, es a que esta conformación de este bloque, como los BRICS, para no hablar de otras instancias como el Banco de Desarrollo de los BRICS, esta figura ha creado, o esta agrupación o este cuerpo de países ha creado un contrapeso muy fuerte al unilateralismo de Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque Europa está totalmente sometida a los intereses, por un lado británicos y por otro lado de Estados Unidos, con todo y que Alemania se maneja de alguna manera más o menos independiente y buscando su propia seguridad y su propio desarrollo económico como gran potencia también. Y vaya que más o menos lo está logrando, más o menos está intentando salir, digamos, de la órbita imperial tanto británica como estadounidense. Pero ciertamente los BRICS han significado para los Estados Unidos esa actitud de rebelión, de rebeldía, de estar fuera de su esquema de geopolítica, de dominación, por supuesto. Con todo y se utiliza, como tú bien lo mencionas, Francisco, los medios de comunicación para denostar a los gobiernos progresistas, como se les conoce en América Latina, a las vías que van por las cuales van Maduro, antes con las bases de Hugo Chávez, la misma Dilma Rousseff, por supuesto, que tiene un país que tiene, bueno, tú lo sabes mejor que yo porque tú eres brasileño, tiene un fuerte empuje también para salir con un proyecto propio y zafarse un poco también, o un mucho, lo que pueda, como lo viene haciendo Argentina también durante todo el periodo de los Kirchner, de los esposos,
tratar de salir de la órbita imperial, cosa que a México, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo por la cercanía y por la serie de lazos y de nexos que tiene, tanto económicos como políticos e ideológicos, y no se diga propagandísticos, porque tenemos a Estados Unidos como vecino. Habría dicho Porfirio Díaz, el dictador de allá de finales del siglo XIX y principios del XX, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, la maquinaria estadounidense imperial, que no es solamente ideológica, sino es política en todos los sentidos y económica, lo que intenta es opacar, y por supuesto ahora hay intentos muy claros de desestabilizar a varios de los países y de los gobiernos que buscan un camino propio necesarísimo. Pero fíjate, Francisco, que me llama mucho la atención que justamente ahora que el unilateralismo viene un poco al declive por este surgimiento de los BRICS, e insisto que no solo los BRICS, porque vamos a ver qué ocurre con el Banco de Desarrollo. Ahora que hay esa presencia cada vez mayor tanto de Rusia como de China, principalmente de China, recordemos que la inversión en Centroamérica, ahí en Honduras, para la construcción de ese canal, que va a ser un canal con mucha mayor capacidad que el canal de Panamá, le está generando mucho ruido a Estados Unidos, y muy seguramente por eso ha estado metiéndose en el caso de Guatemala para desestabilizar a o Salvador, eu vi artigo seu sobre a Guatemala, dizendo que o general, né, que foi agora deposto do poder e se encontra preso, você diz que o general saiu não por corrupção propriamente dita, mas por pressão direta dos Estados Unidos. Isso tem fundamento, claro, o que você falou? Pues es que, mira, ha sido el derrumbe la caída de un presidente que, yo lo he dicho en un artículo por ahí, estaba en un puño. Estados Unidos lo tenía en un puño, o lo tenía con la soga en el cuello, porque le conocía muchas cosas de la pasada guerra de baja intensidad que se llevó a cabo en ese país, en Guatemala. Bueno, la propia Rigoberta Menchú lo acusa de haber sido él, pues, artífice, asesino de indígenas. Entonces no es una acusación menor. Estados Unidos, ya sabemos que siempre tiene aliados, siempre se busca a los políticos o a los militares, como tú bien mencionabas hace un momento, el caso de el periodo de grandes dictaduras en América Latina, la década de los 70 y de los 80, donde estos generales que se enquistaron en el poder a raíz del golpe de Estado en Chile, vinieron a servir exclusivamente a los intereses estadounidenses, y bueno, fueron gobiernos puestos directamente por las políticas de Washington, donde en su momento, por ejemplo, el propio Henry Kissinger, que era secretario de Estado, era un operador junto con los propios embajadores en los diversos países. Entonces, en el caso de Guatemala, claramente Otto Pérez ha sido derrumbado porque no le quedaba de otra. Es decir, él tenía que aceptar las condiciones de Estados Unidos, porque de lo contrario, como se dice, le sacan sus cosas, sus trapos al sol, y lo ponen en una situación más complicada. Entonces no le dejaron más que pues la renuncia, o sacarlo, echarlo fuera, a través de esa figura que él tuvo que avalar, su renovación de Naciones Unidas para la cuestión de la corrupción. Y un fenómeno del de la corrupción que no es, por supuesto, exclusivo de Guatemala, sino que está infiltrado en muchos países de América Latina. Digo, Brasil es un caso muy sui generis, tú lo sabes muy bien, porque las acusaciones en contra de Dilma Rousseff han venido precisamente
a raíz de el manejo turbio de las concesiones hacia los empresarios y pues el dinero que se supone muchos empresarios han recibido, incluso no solo Dilma, sino su antecesor, que bueno, está también señalado por esas cuestiones de corrupción. Entonces, pues Estados Unidos utiliza cualquier artilugio, cualquier mecanismo que incluye, por supuesto, el uso de la fuerza, que incluye proyectos de desestabilización para derrumbar a aquellos gobiernos que no son afines a sus intereses, cosa que ha intentado muy abiertamente y muy claramente, por ejemplo, en Venezuela, no solo con Chávez, cuando quiso operarle un golpe de Estado, sino ahora con Maduro también a través de pues toda una estrategia, insisto, de desestabilización. Pois você fala em Maduro e também Cristina Kirchner, né? A gente viu uma das campanhas mais violentas, né, já presenciadas no cenário latino-americano e mundial mesmo, contra esses dois presidentes. No entanto, eles parecem cada vez mais fortalecidos, porque fizeram grandes administrações, né? E o povo tem apoiado, tem respaldado esses governos. E de todas as maneiras, a nossa diferença, né, no Brasil é que os governos, tanto do Lula, que antecedeu a presidenta Dilma, quanto a Dilma, elas não construíram uma militância, né, capaz de ir para as ruas defender o governo. A militância é muito fluida, né? Ao passo que na Argentina a Cristina, quanto o Maduro, que faz aquele governo de calle, né, o governo de rua, ele consegue mobilizar o país e deixar o país muito atento, né, e a qualquer perspectiva de conspiração. O mesmo ocorre com a Argentina. De qualquer maneira, os dois estão fortes e os dois parecem que vão ganhar as eleições que estão desenhadas. A primeira para outubro, né, que vai eleger o sucessor da Cristina. E a de dezembro é que o Maduro vai tentar conservar a maioria na Asamblea Nacional. Sí, mira Francisco, yo creo que los gobiernos como los que tú mencionas, de Argentina, de Venezuela, incluso otros como el de Evo Morales y bueno, de Ecuador también, estos gobiernos afortunadamente ya tienen un consenso de su población y de su gente, y eso es su principal fortaleza. Yo creo que por un lado la continuidad muy visible del gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, en Argentina, el gran apoyo social que tiene Maduro, igual de los venezolanos que pues distinguen muy bien entre el intento de derrocamiento de su gobierno, un gobierno que atiende las necesidades de su pueblo, un gobierno que se preocupa por el bienestar social, un gobierno que se preocupa por desarrollar y aprovechar los grandes beneficios que tiene con la industria petrolera, que por cierto, ese es en el caso de Venezuela el gran manjar que Estados Unidos, las petroleras de Estados Unidos, particularmente las tejanas, están a punto de o quisieran dar el zarpazo, porque Venezuela es el país que tiene las mayores reservas del mundo. Incluso se sabe que por arriba de Arabia Saudita o de otros países del Golfo, etcétera. Entonces, Estados Unidos intenta por todas las vías, en el caso de Venezuela, desestabilizarlo. Pero entonces, ¿qué le queda a estos gobiernos? ¿Qué les queda a Brasil? ¿Qué le queda a Argentina? ¿Qué le queda a Ecuador? Salvador, eu vou pedir a você para concluir esse raciocínio no próximo bloco do nosso programa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouco pela TV Cidade Livre de Brasília e o cafenapolitica.com.br. Daqui a alguns momentos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro,
Esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília voltam neste segundo bloco do Café na Política, hoje com o jornalista e politólogo mexicano Salvador Briceño. Salvador Briceño é também um analista de outros ambientes que não só americanos, mas sobretudo europeus e asiáticos também. Ele tem artigos espalhados pelo mundo nas várias redes sociais. Então, Salvador, você estava concluindo aí aquele raciocínio sobre os governos da Venezuela e da Argentina que têm resistido bravamente, né, a essas arremetidas midiáticas. Agora, nós poderíamos também acrescentar aí os governos de Rafael Correa e de Evo Morales, como também da Nicarágua, né, que também tem resistido muito bem a essas investidas. Você acha que a Dilma tem condições, a nossa presidenta Dilma tem condições de se sustentar? Você que é um espectador privilegiado, porque está de fora, nós aqui estamos muito envolvidos com essa guerra. Mira, Francisco, bueno, desafortunadamente, por un lado, nosotros en México, como mexicanos, tenemos el imperio a la cabeza, lo tenemos aquí junto, y eso a veces nos impide, o más bien, por un lado nos permite como verlo y criticarlo más de cerca, descubrir sus artimañas y sus artilugios. Y por otro lado también nos da la ventaja de poder, digamos, observar lo que ocurre o cómo actúa hacia otros países. Pero déjame decirte que no es solo por una cuestión, digamos, privilegiada. Por un lado, porque ciertamente Estados Unidos utiliza muchas herramientas para efecto de conseguir sus intereses y responder a los fines de sus multinacionales, de sus grandes negocios. No solo por eso, sino también porque nos hemos dado cuenta, Francisco, y seguramente ustedes también lo palpan de ese modo, que una vez que las redes sociales y los medios de comunicación se han diversificado a través del Internet, nos han permitido, junto con grandes acciones como las de Wikileaks, por ejemplo, que nos han dejado, como se dice, al rey desnudo. Eso nos ha permitido, pues, abrir como los canales no solo de comunicación, sino también de análisis, de revisión de esas políticas imperiales en los diversos países y particularmente en América Latina, que para Estados Unidos no solo es el caso Centroamérica considerado como su patio trasero, sino que Estados Unidos sigue pensando en términos de la doctrina Monroe de que América es para los americanos. Y nos permite, pues, tener un tanto el balance de cuál es su ofensiva por un lado y por otro lado nos permite también, insisto, desenmarañar o destrabar y analizar en sus diferentes partes
cómo actúa en contra de muchos de los gobiernos. Y a los gobiernos progresistas lo único que les queda, la única fortaleza, o más bien su mayor fortaleza que tienen, es el apoyo de su propia gente, que es el caso de el emblemático que tenemos nosotros desde los 50, a partir de los 60, prácticamente el caso de Cuba. Cuba, que es pues como una estaca clavada casi en el corazón del imperio, porque ha sabido salir adelante pese a ese bloqueo indiscriminado que es económico, es comercial y es financiero, y ahora surge pues como un país vencedor de una estrategia que a Estados Unidos no le funcionó. Y eso mismo puede ocurrir con los demás países, en el caso, insisto, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y muchos más, que pues con el apoyo de su gente y a través de la denuncia permanente de esa estrategia perversa de los Estados Unidos a través de las redes sociales, es como se puede salir airoso. Y por supuesto la solidaridad, que es pues muy emblemática también de nuestros países y nuestros pueblos, particularmente latinoamericanos, porque evidentemente compartimos una historia común y compartimos esos lazos de fraternidad, por mucho y que los gobiernos luego tengan sus propias diferencias, por mucho y que en el caso, por ejemplo, de casi toda América Latina y Brasil en particular, que nos impusieron un idioma un tanto distinto, pero logramos entendernos, por supuesto, por mucho pues que el imperio con su aparato ideológico, o sus aparatos más bien de dominación y de control, los utilicen con estrategias distintas o diferenciadas según el país de que se trate, porque es distinta la estrategia mediática en contra de los brasileños, llámese de Lula da Silva o de Dilma Rousseff, que en contra de los Kirchner en Argentina, y lo mismo con los demás países, etcétera. Entonces, pero solo esa solidaridad y entre los pueblos y esa denuncia permanente a través, ahora insisto, de las redes sociales y de medios como como el tuyo, Francisco, de Cafena Política, es como podemos ir descubriendo esos, por un lado, lazos de solidaridad entre no solo los medios de comunicación, sino entre los pueblos, por un lado, y por otro, insisto, desenmarañando la madeja de perversión que a través de diferentes vías Estados Unidos utiliza en América Latina, insisto, en su propio beneficio. Eu vejo que você, Salvador Briceño, você investe muito no poder da internet, né? Como forma alternativa de fazer essas denúncias contra as tais investidas midiáticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que os meios, estes mesmos meios de comunicação, esses médios de comunicação, como você fala, eles também estão invadindo a internet e deixam um pequeno espaço, né, para os alternativos, aqueles que só têm aquilo para se defender. Agora, não deixa de ser, como você fala, uma oportunidade, né? Porque hoje qualquer cidadão no mundo pode ter um blog, pode ter uma assinatura no YouTube, pode fazer uma mensagem diária, né? E pode ser vista, se for bem coordenada, por muita gente. Sí, pues es que retomando un poco así como tú lo planteas, las redes sociales, ya sea el video a través de YouTube o ya sea la propia comunicación, a veces interpersonal, incluso a través de redes como el Facebook o Twitter también, ha permitido como romper esos diques o esos tabúes que estaban muy cimentados no solo por la prensa norteamericana, que influye en los demás países a través de sus corporativos mediáticos, sino en los propios países donde está perfectamente enquistado, perfectamente construido esos mecanismos también de dominación. No olvidemos que los medios de comunicación han sido considerados como parte de ese gran
aparato ideológico de dominación. Por ahí el francés Althusser lo mencionaba como aparato ideológico de Estado. Eso han sido los medios de comunicación tradicionales, pero afortunadamente ahora el Internet, insisto, ha roto esas barreras, como tú bien lo señalas. Eso ha permitido paulatinamente ir consolidando una red aparte, una comunicación aparte, ajena a esos medios de comunicación, que permite no solo una mayor libertad, sino también una mayor cohesión y relaciones que pues son nuevas, digamos, porque pues nos la obsequió esta herramienta que es el Internet. Y bueno, gracias a ello estamos ahora en esta comunicación. Por ejemplo, gracias a ello hay una gran difusión ahora de muchas opciones alternativas, de muchas reflexiones como esta, Francisco, tuya, Café en la Política, que entiendo está crescendo afortunadamente e te felicito por ello. Muito obrigado. E para terminar, nós já estamos também nos aproximando do final deste nosso segundo bloco do programa Café na Política. Eu gostaria que você examinasse com a gente, ô Salvador, essas leis midiáticas que foram baixadas pelos governos da Dilma, né? Da Cristina na Argentina, da Venezuela lá, tanto do Chávez como o Maduro, e o Rafael Correa. Aqui no Brasil, infelizmente, não houve meios de a presidenta, nem o presidente anterior, Lula, de tratar desse problema, porque o Congresso sempre se mostrou hostil a isso. E como é que você vê, então, nesses outros países, as novas leis de medios? Sí, bueno, mira, yo creo que es una tarea de la sociedad civil, de todos aquellos que usamos los medios alternativos, de tratar de impedir que los propios gobiernos legislen, construyan leyes para acotar o para impedir esa libertad de expresión que se da a través de las redes sociales. Porque ciertamente es una presión principalmente a raíz del espionaje a través del Internet, el llamado ciberespionaje, que va también lamentablemente de la mano de la ciberdelincuencia, que los propios Estados Unidos y otros países también, Alemania, Gran Bretaña y muchos más, están tratando de legislar, están tratando de meterle candados. Y bueno, eso está, como es una política también más o menos impuesta por los países desarrollados, en particular en América Latina, por Estados Unidos, algunos gobiernos están intentando hacer lo mismo, legislar para inhibir un tanto esa libertad de expresión. Pero los ciudadanos, los periodistas, los profesionales como tú, comprometidos en la libertad de expresión y en la comunicación libre, debemos, por supuesto, por todos los medios, particularmente de las redes sociales, impedir que se legisle en aras de acotar esta libertad de expresión, porque solo así esta libertad nos permite, ya decíamos un poco atrás, denunciar políticas nefastas como las del propio imperio, pero a veces también, ¿por qué no?, de los propios gobiernos. El caso mexicano es muy especial en esto, es decir, tenemos un gobierno muy autoritario, aunque no se diga autoritario, se dice que respeta la libertad de expresión, pero vivimos en una situación que quizá en otro momento podamos hablar de mucha violencia, de mucha zozobra, y el gobierno intenta también por todos los medios de acotar esta libertad de expresión. Pero es cosa de que entre todos, como tú en tu programa, insisto, presionemos para que eso no suceda y para que no nos quieran acotar nuestra libertad de expresión, que pues nos ha dado este beneficio del Internet.
Então, muito obrigado, o Salvador Briceño, por esta entrevista. Você lá na Cidade do México e eu aqui em Brasília, nesta quinta-feira. De qualquer maneira, estamos às ordens, viu? E o microfone está à sua disposição. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, gracias por esta invitación a tu programa. Te felicito por él. Mucho éxito y pues también yo estoy a tu disposición cuando se requiera alguna opinión sobre algún tema de la geopolítica mundial. Muchas gracias y un saludo a todos tus escuchas que te siguen y mucho éxito. Muito êxito para você também. Tivemos assim a entrevista do mexicano, politólogo e jornalista Salvador Briceño, ele na Cidade do México e eu aqui em Brasília, numa conexão via Skype.